Buenos días, yo les voy a hablar sobre las dimensiones de la frontera colombo-venezolana. Voy a iniciar con la dimensión de la violencia. La frontera colombo-venezolana se ha caracterizado por episodios de violencia a lo largo de los años y esto ha afectado a sus habitantes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Es la presencia de grupos armados que realizan actividades ilícitas como explotación minera, narcotráfico, el contrabando, la plantación de coca y el control de pasos fronterizos estratégicos para el traslado de las mercancías como la droga, ¿no? Y la trata de personas. Es importante también saber que no existe un solo grupo armado, sino distintos grupos armados que en los mismos existen confrontaciones para el control de estos territorios estratégicos para poder lograr lucrarse de ello, pero para ello también necesitan lograr controlar a la población. Entonces, de este modo, las personas pues, son las principales afectadas, ya que se deben someter a distintas reglas y normativas que deben cumplir o de lo contrario pueden tener graves consecuencias. Otro de los fenómenos que se presenta y que genera gran preocupación es el reclutamiento de jóvenes para que formen parte de estos grupos armados. Entonces, a veces no tienen opción, no tienen otras oportunidades, pero a veces también son amenazados, incluso con hacer daño a sí mismos o a su familia. Es por ello que deben de hacerlo y cambiar, como coloqué en la imagen en el mapa, un balón de fútbol por un arma, o sus sueños incluso por pertenecer a estos grupos. Por otro lado, podemos ver que las principales personas afectadas en estas situaciones de violencia son las comunidades, las personas que viven allí, debido a la falta de eficiencia del Estado y la falta de voluntad política para contrarrestar esta violencia y darles una mejor opción y calidad de vida. Ahora vamos a seguir con la dimensión económica. La frontera entre Venezuela y Colombia, en particular Táchira y Cúcuta, se ha caracterizado por ser una de las más activas y dinámicas, debido a su intercambio constante de bienes y servicios. Incluso muchas personas trabajan del otro lado de la frontera y retornan en la noche a sus hogares. Esto muestra la importancia y la influencia que tiene la frontera para la vida cotidiana de las personas que allí viven. Otro fenómeno que se puede evidenciar es el comercio informal que opera en la zona, con muchos lineamientos o regulaciones por parte de los organismos competentes. Quiere decir que no cuenta con nada de esto. Pero aquí se genera una pregunta: ¿este intercambio comercial ha variado o se ha mantenido a través del tiempo? Bueno, como todo mercado, varía. Y la frontera no está aislada de los problemas internos que suceden en cada uno de sus países. Es por ello que los problemas estructurales, crisis económica, política, social que se presenta actualmente en Venezuela y que en algún momento se llegó a presentar también en Colombia, cuando las personas, el crimen organizado ya había llegado a un tope, han sido problemáticas que no están aisladas de esta dinámica. En especial también la económica, ¿no? Porque esto determina el flujo de personas, la migración, cómo también se da este trabajo informal, los intercambios. Entonces esto afecta incluso ya forma parte de la dinámica social que se puede cambiar o variar dependiendo del momento y la situación que tenga cada uno de los países. Por otro lado, el intercambio comercial entre ambos países se ha debilitado debido a las malas decisiones políticas en materia de economía y en materia diplomática. Es decir, las relaciones entre ambos países no han sido las más acertadas para poder lograr una integración entre las dos fronteras y así lograr un desarrollo o apoyar a estas comunidades que están tan abandonadas. Y pues siempre pensando en intereses propios y en ideologías políticas, ya que pues, estas decisiones han sido sesgadas tristemente por temas más de querer estar bien con mi amigo y no en realmente ver cómo puedo solventar estas problemáticas. Por ejemplo, en el 2005
en el 2006, Venezuela se salió de la CAN, ¿sí? La Comunidad Andina de Naciones, que tenía un fin para mejorar la economía de los países miembros, para establecer acuerdos de integración, de libre comercio y poder así pues también enriquecer sus países miembros. Por ejemplo, en ese momento eran miembros Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Luego se unió Chile, luego se volvió a salir y así esto era con este fin, ¿no? Entonces creo que a veces este tipo de decisiones no se puede ver en las consecuencias que tienen a largo plazo para las personas y para la economía que se maneja en la frontera. Ahora vamos con la dimensión de migración. Esta dimensión me parece interesante porque creo que es un factor que ambos países han sido a lo largo de la historia receptores de migrantes de ambos lados, ¿no? Entonces creo que están familiarizados, pero aún no están como educados a cómo se debe tratar este tipo de problemáticas por las mismas situaciones complejas que viven estas comunidades. Por ejemplo, el flujo de migrantes que cruza ahora en la frontera de San Antonio del Táchira, Cúcuta, es alarmante, ¿sí? Pero ya forma parte de la dinámica social y económica de la frontera. En algunas ocasiones, cuando se han decretado el cierre de las fronteras o puentes fronterizos, el problema se agrava, ya que estas personas deben cruzar por trocha y pueden estar a merced pues, de los grupos irregulares, ser víctimas de extorsión, de secuestro, de trata de personas. Entonces, pues esto ya agrava la situación de por sí ya complicada de los migrantes. Y por otro lado, también el trabajo forzoso, ¿no? Así como dice en la imagen que coloqué en el mapa mental, sirvo, luego existo, ¿no? Y es así, ¿no? Porque muchas veces pues son también, les toca trabajar en estos campos de plantaciones de coca, en actividades ilícitas, y no se ve el daño que se hace más allá, sino deben trabajar y muchas veces ni tan siquiera se les da la compensación monetaria adecuada por estos trabajos forzosos. Es por ello que las comunidades aledañas como Táchira, San Cristóbal, las comunidades rurales más cercanas a la frontera ya conviven, trabajan y se relacionan con los migrantes porque forman parte de su realidad y de su cotidianidad. Bueno, ahora vamos a seguir con la dimensión geopolítica. Bueno, esto es un tema bastante complejo, ya que desde un punto geopolítico se puede decir que ambos gobiernos no han logrado un acuerdo binacional fructífero para responder a las problemáticas presentes en la frontera y han dejado que grupos armados controlen la zona con fines delictivos, donde la corrupción y la falta de acción por parte de entes gubernamentales es bastante cuestionable. Es por ello que la única forma de responder al problema es solucionar los problemas estructurales, la credibilidad y la falta de acción de sus gobiernos, que se deben unir para crear proyectos en común y aportar recursos para impulsar un desarrollo en la región, ya que siento que es uno de los principales problemas, es la falta de oportunidades, la falta de recursos, la falta de trabajo, ¿no? Lo que ha hecho que estas zonas se vuelvan zonas grises y sin ningún apoyo, sin ningún apoyo del gobierno y del Estado. Ahora vamos a pasar a la dimensión cultural. Bueno, la dimensión cultural creo que ambos países han tenido una relación no tan buena diplomáticamente, pero por ejemplo en la frontera, San Cristóbal, Colombia, incluso las comunidades ya se ven como iguales, o sea, en el sentido de que muchas veces ya el intercambio y el tránsito de personas constante de un país a otro ha hecho que ya se vea como algo más, una hermandad o como más aliados, ¿no? Entonces ya muchas culturas, tradiciones han pasado de una frontera a otra. Por ejemplo, acá en San Cristóbal se ve mucho el encendido de velitas, que es una tradición de Colombia, y así se escucha vallenato o distintas cosas que identifican a la población colombiana, pero que ya ha existido una transculturización en estos temas.
Entonces siento que de por sí, más allá de los conflictos, de las problemáticas que se puedan presentar, las personas también tienen apertura, también se pueden compartir entre ellos mismos. Incluso hay muchas familias que forman parte de personas de ambas nacionalidades. Entonces esto ya forma parte de estas dinámicas. Bueno, sí, seguidamente vamos a hablar de la dimensión social. La dimensión social en la frontera colombo-venezolana es compleja y varía en cada comunidad, dependiendo de su ubicación. Es decir, las comunidades más cercanas que cuentan, más cercanas a la frontera son más abandonadas por el Estado, y las localidades un poco más lejanas, por ejemplo como San Cristóbal, pues ya cuentan con más recursos y se puede decir que el gobierno o el Estado está más presente. Pero por ejemplo en las comunidades rurales, que son controladas específicamente por grupos armados, la situación social es compleja, ya que la carencia de educación, salud, agua potable, luz, incluso asfaltado, pues afecta directamente a las personas que allí viven y a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, como tú le dices a un chamo que no haga actividades ilícitas o lo que sea, si no tienen ni tan siquiera la oportunidad de estudios superiores, o deben trasladarse horas para ir a un centro médico, muchas personas mueren en el camino, y de ese modo pues es complejo. Es por ello que vivir en estas zonas conlleva tener resiliencia, valentía y además la capacidad de trabajar en equipo entre los mismos vecinos para solventar las problemáticas que el Estado no aporta. Es decir, estas comunidades muchas veces deben coordinarse entre ellos mismos para poder lograr un verdadero desarrollo, se podría decir, en el sentido de que tienen que solventar el agua, tienen que solventar la luz, tienen que solventar los pasos. Entonces algo que ayuda a crear pues más solidaridad entre ellos, pero que también es la evidencia de la falta de apoyo del Estado en estas zonas. Bueno, muchas gracias, adiós.